Si ustedes han estado en Madrid, sitúense mentalmente frente al Palacio Real. Un poco más a la izquierda está la Catedral de la Almudena. Y si caminan unos metros más, llegan al Viaducto de Segovia. Muchos lo conocen como Puente de Segovia, aunque en realidad el Puente de Segovia es otro distinto. Pero ya se hacen una idea del puente que les estoy hablando, ¿no? El Viaducto de Segovia es el que une la zona del Palacio Real con la Latina, con la zona de las Vistillas en Madrid. Y dirán, ¿y este tío qué hace hablándome de un puente de Madrid hoy a las 9:30 de la noche? Bueno, ese puente, que empezó a idearse allá por 1736, durante décadas fue el símbolo del suicidio. Muchas personas se suicidaron tirándose desde él. Es un sitio bien alto, 23 metros de caída, y la gente lo interiorizó como el lugar desde el que tirarse si uno quería quitarse la vida en Madrid. Tal fue el problema que el Ayuntamiento de Madrid terminó instalando unas mamparas de cristal enormes que hacen, no voy a decir imposible, pero sí muy difícil encaramarse a ellas y saltar. Básicamente es lo que se pretendía, hacerlo imposible. Pero eso es bastante reciente. Esos cristales tienen 24 o 25 años, son del 99, y se tuvieron que instalar porque la situación ya era insostenible, con un suicidio detrás de otro, con diferencias de días. Alfonso J. Usía, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Alfonso acaba de publicar El puente de los suicidas, editorial Círculo de Tiza, basado precisamente en ese puente. Es una novela, pero es mucho más que una novela. Es el relato de una realidad que sucedió allí y cómo condicionó completamente la vida de los vecinos de esa zona, la vida del barrio y la vida de quienes viven en él. En los peores años, Alfonso, ¿cuánta gente llegó a suicidarse al mes desde ese puente? Sí, hasta 8 personas saltaban en el año 98. Y precisamente el poner unas mamparas fue pues la única razón que encontró el ayuntamiento para poder intentar paliar esta barbaridad y esta lacra que sucedía aquí en la Ciudad de los Gatos. ¿Pero cómo se explica eso? ¿Quiere decir, se generó un efecto llamada o qué pasó ahí? Más que un efecto llamada, porque al final tanto la prensa como yo creo que todo se trataba de evitar, ¿no? Por un efecto, pues por el efecto llamada y por el tabú que supone el suicidio, ¿no? Hay una cosa muy curiosa de las personas que se suicidan, y es que no solo se borra la manera en la que se mueren, sino que se borra prácticamente todo el historial de la persona, ¿no? Se convierten en personas anónimas. Y el ayuntamiento, pues a través de una comunidad de vecinos, de unos personajes anónimos pero geniales, ¿sabes? Consiguieron pues tomar medidas en el asunto, ¿no? Pero fue un problema desde que empezó, ¿sabes? Fue un problema desde que se consiguió lograr esa hazaña de esa obra que fue en 1874. Y a la semana... Es una obra de ingeniería brutal porque salva una pendiente enorme. Yo creo que ahí está también parte de la razón, ¿no? Madrid es una ciudad que, como bien sabes, tuvo 2 ríos, ¿no? La Castellana y el Manzanares, pero no es una ciudad que tenga grandes alturas, ¿no? Era una ciudad, como diría Calamaro, de casas bajas y lluvia, ¿no? Y sí que encontraron en el viaducto por lo menos esa distancia de 25 metros que podían por lo menos llevar a buen puerto su decisión de acabar con su vida de esa manera, ¿no? Y entonces, desde el primer momento, o sea, la semana de que se colocara esa pieza de hierro, que fue una obra de ingeniería, como bien has dicho, hubo una chica que se llamaba Florencia, que se quiso casar con un carbonero. Sus padres no le dejaron por esa locura de las distintas clases sociales, y la chica se tiró. La chica se tiró de ahí. Esto lo rescaté de una crónica de Pedro Errípede. Y el efecto, la moda de la época, ¿no? Le hizo un efecto paracaídas en el vestido, y al caer solo se partió los tobillos, y los padres aterrados dejaron que se casara. Pero yo creo que ha sido siempre pues esa gran lacra que podía tener la ciudad, ¿no? A pesar de que todas las ciudades tienen un sitio un poco más común, ¿no? Para intentar quitarse con la vida. ¿Hay un perfil, se puede trazar un perfil de la gente que se tiraba desde ese puente o no? No, yo creo que no. Creo que no porque... Bueno, quizás podríamos hablar de 3 tipos, ¿no? de personas, ¿no? Hay una razón adolescente, quizás, hay una razón... Voy a ir a la épica, ¿no? Sí. No voy a ir a la actualidad. La épica, pues, nos habla del amor shakespeariano, ¿no? De puro, de cuando te deja esa primera persona, ¿no? Y entonces entiendes que tu vida ya nunca va a tener sentido, ¿no? El amor adolescente, ¿no? Digamos. Luego está el tema económico, ¿no? Hay muchísima gente que decide acabar con su vida por una crisis o por un problema de pasta. Y luego también yo creo que está también el problema de la soledad, que es un problema muy fuerte. Y en los 3 casos a mí me da muchísima más rabia, y es por una de las razones por las que decide el libro, siempre hay una solución, ¿no? Hay una cosa muy digna en el suicidio también, ¿no? Como decía Antonio Escotado, ¿no? El de la piel para adentro es territorio soberano, ¿no? Entonces, cuando alguien pues no quiere esperar que la guadaña y el pañal le venga encima, ¿no? Pues me parece hasta bonito y valiente. Pero las estadísticas no hablan de eso. Las estadísticas hablan de problemas de amores, problemas de dinero, problemas de soledad,
Y ahí, joder, ahí tenemos que poner los demás nuestro granito de arena para que esto no pase. Eso te quería preguntar, habrá oyentes que estén diciendo, joder, a ver si va a romantizar el suicidio con este libro. No, yo creo que no. Al final son muy pocas las personas que tienen la valentía y la locura quizás, ¿no?, de acabar con su vida por una razón lógica, ¿no? El 97 o 98% de los suicidios vienen de causas que tienen otra solución. Y lo único que no tiene solución es la muerte. Con lo cual, ¿sabes? Yo creo que todo lo que ha pasado hasta ahora, sobre todo, fíjate, la novela está basada en el año 99, que se saltaban 8 personas al mes, y en 22 o 23 años ha aumentado un cuarto. Ese año se murieron en España 3.000 personas, 165 en Madrid, en la ciudad. Este año pasado, 4.032. Con lo cual yo creo que todo el tema del tabú y ese silencio y esa especie de miedo atroz que hay a afrontar un tema que es mucho más químico, yo creo, que pasional. Hay algo que no conocemos de nuestro cerebro que hace que el sentido de supervivencia no exista. Entonces, realmente no ha funcionado lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sabes? Era una locura porque ya no solo era la gente que se mataba, sino, quiero decir, la zona de debajo del puente es una zona bastante transitada y ponía en riesgo real, estamos hablando de 8 personas al mes, a la gente que pasaba por debajo. Y hay casos terribles. Hay el caso de un churrero, que fue un caso real a finales de los 80. Yo me lo he llevado a la novela al 98 para, pues porque también tenía que rescatar ese tipo de historias, ¿no? Del panadero de la Latina, que una persona saltó y cayó encima de él, de su bicicleta, y lo mató. Esto es una cosa que también hay que tener en cuenta. Solo 1/3 de las personas que deciden ya suicidarse, o sea, cuando ya has tomado esa macabra decisión, consiguen llegar a buen fin con su problema, ¿no? O sea, que 2/3, 2 de cada 3 personas no se matan. Es decir, te quedas parapléjico o con un problema mental mucho más gordo, ¿no? Y luego amputas el trozo de toda la gente que te quiere y que está aquí. Con lo cual, encima no lo hacen bien, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que tenemos un problema muy gordo y creo que es, como decía Albert Camus, el gran problema filosófico que tiene el hombre en el siglo, ya no solo XX, en el XXI y mucho más atrás. Yo creo que el instinto de supervivencia es algo que les falla ahí, ¿no? Y hay algo cerebral. Yo estoy convencido que es un tema de químicas y tiene que estar ahí. Hay algo muy llamativo y es que cuando se mataba a una persona, alguien pintaba una cruz negra. Claro. ¿Quién era esa persona? Eran las personas anónimas del barrio, ¿no? Al final Madrid está hecho de muchos barrios que son pequeños pueblos que hacen esta ciudad tan acogedora, ¿no? Y toda la gente que vivía con esta cotidianidad, que se convirtió en una cotidianidad a finales de los 90, ¿no? Pues eso, con 8 saltos al mes. Pues la manera un poco de paliar, yo creo que su propio sentimiento de culpa, ¿no? O de no haber podido ayudar, no haber podido evitarlo, pues era así. Y había una persona del barrio que pintaba cada mañana una cruz negra en uno de los pilares del viaducto. Es muy curioso porque el ayuntamiento se esmeraba en mandar al equipo de limpieza para que lo borraran y no provocara el efecto llamada. Pero es que yo creo que el suicidio está en el ser humano, ¿no? Hay una cosa muy bonita dentro de toda esta locura y esta lacra, que Mariano José de Larra, por ejemplo, nació allí. Justo en la antigua Casa de la Moneda, estaba ahí abajo en la calle Segovia, a la altura del número 22. Y ahí nació Mariano José de Larra, con lo cual, en el fondo, la novela estaba hecha. O sea, solo había que mirar y preguntar y conseguir que la gente, ¿sabes?, borrara ese arraigo de esa máscara o esa coraza de no querer abrir el corazón y hablar de lo que veían cotidianamente, ¿no? Por eso yo creo que en la novela he conseguido construir unos personajes anónimos que son los que hacen que seamos una sociedad mejor. ¿Sabes? Esa gente que da igual su nombre y sus apellidos, ¿no? Pero que al final son el dueño de un bar, el bar Esperanza, que existía realmente, el kiosquero de las Vistillas, el portero de abajo, la policía municipal, ¿sabes?, que llegó a darles mantas porque algunas señoras mayores protestaban porque no era bonito ni ético tener un cuerpo ahí aplastado. Les daban mantas a los porteros para que cuando alguien saltara ellos taparan el cadáver. Los porteros estaban ahí antes de que llegaran los servicios de emergencia. Claro. Y luego hay una cosa también salvaje, ¿no? Y era la banda sonora que tenía esa zona por la noche. La gente, al final, cuando un familiar pierde a una persona de una manera tan macabra, que además no solo ha perdido a lo que más quiere, sino que encima necesita buscar una explicación lógica, ¿no? Dices, ¿por qué? No lo he visto, no he estado atento a ella, ¿sabes? No he dado todo lo de mí para que esta persona se quede conmigo en la vida, ¿no? Entonces necesitaban ver dónde había fallecido esa persona y acudían por las noches a llorar ahí, ¿sabes? Entonces los porteros de ahí, de esa zona, para mí son héroes, ¿sabes? No solo es gente que tapaba y gente que intentaba hacer, pues eso, de esa zona
algo un poquito mejor, sino que es que además escuchaban, ¿no?, los lloros de la gente que quería saber dónde habían muerto sus seres queridos. Y se convirtió también en un sitio de no sé cómo llamarlo, mirones de turistas al suicidio, no tanto morbosos. No tanto porque al final tanto la prensa como yo creo que como todos los actores un poco que participan de esto lo ocultaban. No es bonito hablar de esto, ¿sabes? No es bonito. ¿Sabes? Yo estaba aterrado cuando saqué la novela, sobre todo por el título, ¿no? El puente de los suicidas, ¿no? Y decías, joder, ¿pero quién va a comprar un libro que se llama El puente de los suicidas, ¿no? Es la antítesis de el buen comercial, ¿no? Poner ese tipo de título. Sin embargo, ¿sabes? Creo que ahí está todo, ¿no? Creo que ahí está todo, que está lo peor del ser humano, pero también está lo mejor. Y al final son esas personas las que consiguieron que se pusieran unas mamparas, ¿no? Que cogieron al alcalde Álvarez del Manzano, que era el que estaba mandando en el ayuntamiento en esos momentos, y dijeron, esto tiene que acabar. Y porque el ayuntamiento había intentado otras cosas, habían puesto luces, habían puesto policías patrullando. Desde el principio, a principios del siglo XX, pusieron farolas, ¿sabes? Porque claro, encima, tú imagínate ese trayecto que es tan largo y encima oscuro, pues facilitaba, ¿no?, el paso de la vida a la muerte. Luego pusieron una pareja de policías para que estuvieran siempre andando de un sitio hacia otro. Al final todo esto no conseguía el resultado que buscaban. Y las mamparas sí que es verdad que han un poco logrado pues que la gente no se suicide desde ahí, ¿no? Desgraciadamente todavía se usa, porque por los dos lados pues puedes pasar dentro de las mamparas. Pero desde luego ya no saltan 8 personas al mes desde ahí. Y yo creo que además, ¿sabes?, gracias a gente como tú, ¿no?, y la prensa que está empezando a mirar un poco de cara, ¿no?, al problema, en vez de pasarlo de ladillo, pues esto se está empezando a hablar. ¿Tienes una teoría de qué hay que hacer con el suicidio mediáticamente? No tengo ni idea. Me encantaría tenerla, pero es que yo solo soy novelista. ¿Sabes? Yo he intentado aportar mi grano de arena hablando de un tema que era tabú hasta ahora. ¿Sabes? Esto es un tema médico, puro, médico, incluso tecnológico, me atrevería a decir, ¿no? Yo creo que el cerebro es el gran desconocido del ser humano, ¿no? Esas cosas que dicen, ¿no?, que solo manejamos el 14% de nuestra cabeza, ¿no?, de nuestro cerebro, que si manejáramos el 40% iríamos volando por la vida, ¿no? Se atreven a decir algunos, pero no tienen ni idea tampoco. Pero a mí me da muchísima pena que se destine muchísimo dinero a tonterías, ¿no? Y al final a tretas políticas que no sirven para nada. O sea, ya está bien, ¿no? Esto es un tema de personas, esto es un tema de gente, de seres humanos, ¿no? Y no puede ser que alguien por bullying o por, ¿sabes?, o por un problema de dinero o por una deuda decidan acabar con su vida de una manera tan trágica. No puede ser. No puede ser. Háblame del Bar Esperanza, en el que se reúnen los protagonistas de tu novela, que son los vecinos que ven cómo su barrio se ha convertido en un barrio de la muerte. El Bar Esperanza lo conocí yo porque yo en esa época vivía en Ventura de la Vega, cerca de Antón Martín. Pero bueno, el barrio de la Latina pues siempre nos gustó, ¿no?, para salir un poco por la noche. No había after hours en esa zona, ¿no? Entonces el Bar Esperanza yo creo que era uno de esos últimos resquicios de esos retratos que tenían en Madrid a todo tipo de gente, ¿no? Aceptaba cualquier tipo de clase social, cualquier tipo de oficio, ¿no? Ahí se mezclaba pues un poco lo que era todo, ¿no? A mí yo siempre pienso que el bar es un poco la extensión de tu casa, ¿no? Porque ya no solo porque tengas que tomarte una copa, sino para una necesidad cualquiera, ¿no? Y el Bar Esperanza era uno de esos bares en los que se mezclaba todo tipo de gente. Y joder, es paradójico que se llamara Bar Esperanza y que fuera el punto geográfico más cercano al viaducto, ¿no? Entonces, yo en el fondo estaba la novela hecha. ¿Sabes? Solo tenía que ir y mirar e intentar sacar historias reales, ¿no?, que es lo que he intentado hacer. El esfuerzo de documentación ha estado sobre todo en contar casos que de verdad ocurrieran. Alfonso, el esfuerzo de documentación en este libro es brutal. Joder, estaba todo hecho. Estaba el Bar Esperanza en la calle Mancebos, esquina Bailén, y claro, pues, mucha gente que tomaba ahí la última antes de saltar, otros que no se atrevían y que estaban ahí, que buscaban un refugio a lo mejor para pensárselo 2 veces, la policía quizás que entraba con una fotografía de si había visto a esta persona o no. Entonces, joder, me parecía tan punky la historia y tan real que no tuviera un retrato, además en literatura, ¿no? Cuando en la literatura lo aguanta todo y que esto no se contara, no sé, esa fue la principal razón para asumir esta novela. Y yo, joder, el Bar Esperanza estuvo abierto hasta el 2012.
que ha sido antes de ayer, ¿sabes? Y ahora es un irlandés. Ahora es un irlandés. Ahora ya sabes que Madrid se vende y se vende como una puta cualquiera. Y entonces ahora ya todo es lo mismo, todo huele igual y todo son franquicias. Y ese tipo de bares también es... La novela también es un alegato a eso, ¿no? A nuestra raíz, a lo que hemos ido, al bar que bajabas y te fiaba, ¿no? Cuando no podías pagar o no te habían ingresado todavía a lo mejor tus colaboraciones en prensa y donde pues tenía sus distintos horarios, donde a las 7 de la mañana iba al currito y se tomaba pues su bocata con su chupito, y luego después iban las señoras del barrio a sus desayunos más frondosos y el menú del día, ¿no? Y yo creo que ahí están todos los personajes que componen la novela, encontraban en el bar Esperanza su casa, ¿no? Ray Loriga siempre dice que el mejor bar es el más cercano, ¿no? Y el bar Esperanza yo creo que era eso, ¿no? Era el bar cercano a la vida, pero también a la muerte, desgraciadamente. ¿Qué has sentido al volver a pasar por el viaducto después de publicar el libro? Me da mucho miedo y me da mucho respeto, ¿sabes? Pienso en la cantidad de gente que ha perdido ahí la vida y, joder, y la verdad es que me parte un poco por dentro, porque, ¿sabes? Es lo que te decía antes, o sea, que todo el mundo haya decidido acabar así por su vida con un problema que tiene solución, joder, pues me da muchísima rabia, ¿no? Y me revuelve un poco por dentro y me parece tan injusto, ¿sabes? Y me parece fatal que todo el mundo mire hacia otro lado. Entonces no me gusta. No me gusta que seamos así, creo que nos hace peores. ¿Y de Madrid dice algo ese puente en concreto? Joder, de Madrid dice todo, ¿no? Madrid es una ciudad en la que cabemos todos, los buenos y los malos, ¿no? Y históricamente es una ciudad en la que todo el mundo ha querido venir a triunfar. Cuando luego llegas a Madrid te das cuenta que triunfan 2 o 3. ¿Sabes? Que todos los demás somos de esa capa gris en la que el triunfo está no solo sobrevalorado, sino que es casi inalcanzable, ¿no? Y en esa derrota hacemos nuestra vida, ¿no? Hacemos nuestra vida de la mejor manera que podemos, ¿no? Y yo creo que esos somos lo que somos cada uno de los ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Somos al final pues personas que teníamos un montón de ilusiones que luego nos damos cuenta que la vida es mucho más perra que eso que soñabas cuando eras niño, ¿no? Y yo creo que al final esa esquina en concreto, ese puente, reúne todo eso, es la estación, yo creo que a la que vienen todos los trenes, ¿no? Cuando alguien quiere venir a triunfar, pero también en la que te asientas cuando te das cuenta que la vida no es solo triunfo, ¿no? Que la vida al final yo creo que es hacerle un poquito más agradable la vida a los que tienes alrededor, ¿no? Es sobre todo el sentido del libro, ¿no? Leonard Cohen tenía una frase preciosa, ¿no? Que decía que en la oscuridad la luz entra por las grietas, ¿no? Y el bar Esperanza es una de esas grietas. Es una de esas grietas en las que, joder, por muy perra y mala y dura y cruel que sea la vida, hay gente anónima que trata de hacerlo mejor, ¿no? Y que trata de hacernos la vida un poquito más fácil a los demás. Y yo creo que eso es el bar Esperanza. ¿Sabes si los vecinos del barrio que vivieron aquellos años, que escuchaban los golpes? Los golpes. Claro. Los golpes. Si los porteros de esa zona que tapaban con las mantas que les había dejado el ayuntamiento los cadáveres han leído el libro. No, hombre, hay 2 o 3 que sí, porque se los he dado personalmente. Me costó muchísimo conseguir sacarles algo, ¿no? Al principio me miraban como si fuera pues un tío morboso que quisiera sacar algo oscuro, ¿no? Y después de tratar de explicarles que no, que los protagonistas eran ellos, ¿sabes? Que al final, ¿sabes? Que se colocaran unas mamparas no fue una iniciativa del alcalde, fue una iniciativa de la gente. ¿Cómo fue esa lucha? Pues fue una lucha vecinal, ¿sabes? Fue una lucha vecinal. Entonces yo al principio cuando llegaba cada uno de ellos, pues nada, muchos ni siquiera me hablaron, ¿no? Me decían, quita, se daban la vuelta y se iban a lo suyo. Sobre todo las personas más mayores, ¿no? De 40 para arriba son los que han visto un poco realmente todo eso, porque las mamparas están desde el 98, finales del 99, y entonces no han tenido esa crueldad en su cotidianidad del día a día, ¿no? Pero sí, una vez empiezan sobre todo a entender que lo que estás intentando es, joder, hacer un retrato de algo que no tiene que volver a pasar, ¿no? De algo que se tiene que evitar a toda costa, ¿sabes? De algo que realmente nos hace peores, ¿no? Ahí sí que empezaron a participar, ¿no? Y entonces ha sido un croquis terrible, porque claro, en la prensa pues hablaba que se ha caído una persona o ¿sabes? Una persona ha muerto pues tras caer, ¿no? Entonces, claro, no conseguía los datos reales de, joder, no, esta persona es que ha saltado, ¿no? Y entonces, una vez ya empiezas a unir las piezas, de repente todo se une, ¿no? La historia del churrero me la contó, por ejemplo, un vecino de ahí, de la calle Bailén, que fíjate que puede sonar cruel, pero él me dijo, pues mira, te voy a contar una anécdota. Yo estuve 3 días sin pan en casa. A nosotros nos dejaban una pistola todas las mañanas en la puerta de nuestra casa y de repente hubo 3 días, joder, pues que Jacinto, que era el nombre del panadero, no nos trajo el pan. Y dices, pero ¿cómo que nos trajo el pan? Claro, y es que un tío se
tiró y se cayó encima de él. Entonces, joder, es que dices, ya no solo es la persona que se quiere quitar con su vida a lo mejor de una forma egoísta o impulsiva, sino que es que encima puedes matar a alguien, ¿no? O el caso de, por ejemplo, de en la novela le llamo Tinito, ¿no? Pero que esta era una persona que vivía en el barrio de Argüelles y que estaba apoyado en la barandilla y de repente un policía pasó y le dijo, oiga usted, que eso está prohibido. Y él se bajó y le pidió perdón al policía. Entonces ahí te das cuenta que es impulsivo el suicidio, que no sirve un teléfono antisuicidios en el que vas a pararte a buscarlo en Google y a llamar para decir, hola, tengo problemas. No es así. No, o sea, realmente hay que investigar, hay que invertir dinero y hay que gastárselo en conocer el porqué de esta situación, ¿no? El porqué tu cabeza, de repente hay un día en el que te dice que no puede más y que acabar con su vida es la solución, cuando, joder, macho, que ahí se acaba todo. ¿Sabes? Que no hay cielo, no hay infierno, no hay nada, ahí está todo. ¿Sabes? No pierdas tu vida, no. Y luego, sobre todo, me da muchísima rabia y muchísima pena la gente que se queda amputada de algo, ¿sabes? Tú piensas, ¿sabes? Que a lo que más quieres en el mundo. Esta semana pasada lo hemos visto en Gijón, en un caso de una chica que ha sido terrible, ¿sabes? Que por bullying se ha suicidado. Pero ¿cómo es posible que por 2 o 3 macabros, con perdón, hijos de puta, que te hacen la vida imposible con 14 o 15 años, decidas acabar con tu vida? Es una niña que tenía una sonrisa de oreja a oreja, que los ojos le brillaban. O sea, que es que después de ver el otro día le hicieron un reportaje en la 2 y veías a la... No sé, o sea, yo es que lo estaba viendo con mi mujer en casa y estábamos los dos que no podíamos hablar. O sea, nos amargó la semana. A ver, ¿cómo es posible que todo esto no haya sido un problema al que mirar a los ojos, ¿no? Que sean todo lo demás, es verdad que estamos llenos de problemas y que la sociedad está llena de problemas, que la mitad de la población está medicada para poder dormir, ¿sabes? Pero ¿qué nos está pasando, no? Me ha encantado el libro, Alfonso. Jo, te lo agradezco, Horrores de Mar, porque te admiro y te respeto muchísimo y es un regalo para mí poder estar aquí hablando contigo de esto. De verdad lo es. Y yo creo que al final el libro, ya sabes, a mí me encantaría poder darte una solución racional a todo, ¿sabes? Yo solo he podido intentar retratar algo que ha pasado y que pasa, ¿sabes? Y que pasa que cada vez más. Entonces ahí hay algo en lo que nos tenemos que mirar dentro y decir, ¿cómo solucionamos esto? Alfonso J. Usía, autor de El puente de los suicidas, editorial Círculo de Tiza. Gracias por venir a Hora 25. Mil gracias a ti, Aymar, por invitarme. He estado en brazos contigo. Gracias.